I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Picking up some dust. En los años 60, un sueño imposible se hizo realidad. Cuando el hombre puso sus pies en otro mundo. The Eagle has landed. En total, 24 norteamericanos fueron a la Luna. Pero hizo falta un ejército invisible de 400,000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la Luna. Vehículos lunares, el cohete Saturno V. A fines de los años 50 y comienzos de los 60, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos dio un giro amenazador que sobresaltó a los norteamericanos. Un momento. ¿Pusieron en órbita un satélite alrededor de la Tierra? Creo que dije algo así como, caray, hijos de perra. No dije exactamente eso, sino algo similar. Un grupo de nosotros trepó hasta la cima de las rejas de los bancos de prueba y vio al Sputnik cruzar el cielo como un meteoro. Y claro, lo único que hacía era bip, bip, bip. Pero lograron ponerlo ahí, ¿verdad? El nuevo espacio estratégico era el espacio. Y los rusos siguieron engrosando una lista notable de primicias. Habían lanzado al primer hombre, Yuri Gagarin, habían lanzado a la primera mujer y estaban en todos los rubros mucho más adelantados que nosotros. Dijimos, mejor démonos prisa. El programa espacial ruso imponía una reacción. En mayo de 1961, el presidente Kennedy electrizó a los norteamericanos con un desafío audaz: llegar a la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Estaba tan orgulloso de él que saltaba casi hasta el cielo. Y estaba muy emocionado porque sabía que iba a ser parte de eso. No comprendía la magnitud del desafío ni de algunas exigencias técnicas, pero aún así sentía que éramos capaces de hacer cualquier cosa. Éramos jóvenes, no conocíamos la palabra fracaso y sabíamos que podíamos lograrlo. La realidad se impuso y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? 10 años es poco tiempo, por eso pensar cómo lo haríamos nos producía una mezcla de euforia y quizá depresión. Para muchos, los objetivos de Kennedy parecían casi imposibles, pero el presidente sabía más de lo que estaba revelando. La clave de su confianza estaba en un pequeño pueblo de Alabama. En los años 50, Huntsville era un pueblo muy tranquilo. Cuando vine por primera vez tenía 18,000 habitantes y pronto los recién llegados fueron más que los viejos vecinos. Fue una época feliz. Entre los recién llegados había un increíble grupo de gente con valiosas habilidades. Los ingenieros astronáuticos alemanes. Guiados por Wernher von Braun, los alemanes ya habían logrado dominar los rudimentos de la propulsión de los cohetes. En la Segunda Guerra Mundial, construyeron el V-2, el primer misil balístico del mundo. Ingeniero Konrad Dannenberg. Vinimos a Estados Unidos y nos trajimos todos los planos del V-2. La gente de Estados Unidos quedó muy impresionada con la capacidad del V-2.
Esta tecnología fue muy importante para el avance del programa espacial porque estos motores son más eficientes, son controlables y otorgan la posibilidad de trabajar con los mismos durante el vuelo. Los alemanes que vinieron eran realmente muy talentosos. Todos estaban dedicados a la astronáutica y querían seguir desarrollándose, no con el fin de tener cohetes para lanzarlos al enemigo. Su principal objetivo era ir al espacio, ir a la Luna. Al ver que los rusos dominaban la carrera espacial y Estados Unidos se desesperaba por alcanzarlos, von Braun vio la oportunidad de realizar el sueño de su vida. Von Braun siempre conservaba la idea de ir a la Luna. Eso es lo que él quería, y se le infundió a todos. Todos queríamos ir a la Luna. Bastaba con hablar 5 minutos con él para estar dispuesto a ir. Era muy carismático. Era capaz de venderle un refrigerador a un esquimal. Von Braun dirigió su capacidad de persuasión al nuevo presidente. Y por supuesto, eso llevó al presidente Kennedy a anunciar un viaje a la Luna. Estoy seguro de que Wernher von Braun influyó en él. Aún antes del anuncio de Kennedy, el equipo de von Braun estuvo diseñando una familia de cohetes, la cual llamó Saturno. El primero fue el Saturno 1, de casi 60 metros de alto y una propulsión de 700 toneladas. Cuando despegó, los ingenieros no pudieron contener su entusiasmo. El Saturno 1 mostró con éxito la técnica que sería fundamental en la construcción de un cohete mucho más grande para viajar a la Luna. Era la técnica de los módulos, es decir, la técnica de apilar varios cohetes uno encima del otro. Si intentas entrar en órbita con solo un módulo, esa cantidad de combustible y la potencia de esos motores tendrían que darle la velocidad final a todo ese peso. A través del análisis, descubrieron que lo mejor era entrar en órbita utilizando varios módulos. El primer módulo te da una cierta cantidad de lo que llaman delta V, la variación entre 0 y cierta velocidad. Y luego dejas ese módulo, todos sus tanques y todos sus motores. Entonces el segundo módulo tiene mucho menos peso para empujar. Pero salir de la órbita terrestre requeriría más de 2 módulos. Y al hacer los cálculos, la manera más eficiente de construir un cohete lunar, uno que llegue a la Luna, resultó ser un vehículo de 3 módulos. En teoría, la idea de los 3 módulos era así. El primer módulo tendría un grupo de 5 motores jamás fabricados hasta entonces, llamados F1. En el despegue, cada uno necesitaría quemar casi 3 toneladas de combustible por segundo, solo para despegarse de la plataforma. El segundo módulo también contendría 5 motores, los J2 más pequeños. Y el tercero usaría solo un motor J2, que tendría que quemar combustible más de una vez para ubicar los elementos de la nave espacial Apolo, primero en la órbita de la Tierra y luego en el trayecto a la Luna. Una vez armado, sería la aeronave más grande de la historia hasta entonces. En teoría, el Saturno V era capaz de llevar gente a la Luna. ¿Pero podrían estos planos ser llevados a la realidad con éxito? El primer módulo del cohete gigante sería el más grande. Debía otorgar el impulso inicial para hacer elevar el vehículo hasta unos 50 kilómetros. El grupo de motores F1 diseñados para esto exigía un gran salto tecnológico. Si bien arderían solo durante 2 minutos y medio, los tubos y las válvulas debían soportar tremendas presiones y temperaturas.
Si lo lograban, sería el motor a combustible líquido más grande que jamás voló. Para supervisar su producción en el recién inaugurado Centro Marshall de Vuelos Espaciales, Von Braun recurrió a un ingeniero joven llamado Sonny Morea. Me dio la responsabilidad de un programa de $1.000 millones, de aquellos dólares, no de los de hoy. Eligió a este muchacho que entonces tenía 28 años, no mucha experiencia. Me propuso el desafío de ser el director de ese programa. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado. La construcción de un motor tan grande imponía una instalación de pruebas a medida. Cuando enciendes los motores del primer módulo de Saturno V, generas un impulso de 3.000 toneladas. Es mucha la energía cinética que sale de esos tubos. Y claro, no puedes aplicarla directamente sobre el suelo porque la plataforma se desmoronaría. Entonces se utiliza un deflector que toma los gases de escape y los desvía hacia afuera. La enorme cantidad de energía liberada generó problemas a quienes vivían cerca de la plataforma. En ciertas condiciones climáticas, las ondas expansivas de los motores quedaban atrapadas cerca del suelo y viajaban grandes distancias a campo traviesa. Con los primeros despegues rompimos ventanas en el centro de Huntsville, que está detrás de esta colina. Y sabíamos que no podíamos seguir así porque perderíamos el apoyo al programa espacial en el pueblo de Huntsville. Pero las pruebas debían continuar. Y pronto revelaron un imprevisto que ocurría cuando el combustible se quemaba en la cámara de combustión. Uno de los grandes problemas que enfrentamos fue el de la inestabilidad de la combustión. A causa de esto, tuvimos que lidiar con la rotación de la llama, de la combustión en la cámara, de unos 2.000 ciclos por segundo. La rotación veloz de la llama podía destruir todo el motor en cuestión de segundos. Nos dejó atónitos, indudablemente. Teníamos que encontrar la manera de que el motor funcionara más establemente. Esto fue muy abrumador para mí. Si no resolvíamos este problema, no llevaríamos a un hombre a la Luna. Solucionar el problema de la inestabilidad de la combustión llevó miles de horas de trabajo y muchos meses de desesperación. Recuerda que en aquel tiempo diseñábamos motores espaciales solo con reglas de cálculo. La solución estaba en cómo se inyectaba el combustible en la cámara. La solución al problema está en esa serie de deflectores de cobre que se ven en esa cara del inyector. Y esa disposición desviaba las oscilaciones, y así logramos una combustión estable. Fue una elegante y singular solución a un problema muy serio que, de no haber sido resuelto, habría interrumpido el programa. Iniciada la construcción del primer módulo, la fabricación del segundo fue puesta en manos de ingenieros del North American Aviation de California. El módulo 2 fue un desafío técnico de primer nivel. Tuvimos algunos problemas extraños en la fabricación, interesantes problemas de diseño y quizá haya sido el desafío más grande del Saturno V. El principal dolor de cabeza para el equipo del módulo 2 fue que el Apolo, los módulos de comando y lunar situados en la punta del Saturno V, se volvieron cada vez más pesados durante la evolución del diseño. Esto exigía inevitablemente quitar peso del cohete de abajo. Uno de los ingenieros que sintieron presión fue George Phelps. Cuando nos dieron el problema de la reducción de peso, dijimos, bien, quitaremos un poco del primer módulo y también del tercero y el segundo. No, del primero ya se quitó y también del tercero. Por eso tuvimos que quitarlo del segundo. Necesitaban una solución radical.
Quitar peso del segundo módulo. Habitualmente los materiales combustibles, oxígeno líquido e hidrógeno líquido se almacenaban en dos tanques diferentes, con una diferencia de temperatura de más de 50 grados. Cada tanque llevaba en sus extremos un separador abovedado y relativamente pesado. Para ahorrar peso, a alguien se le ocurrió eliminar un separador. Creo que este fue el desafío más grande de ese módulo, que solo un separador dividiera los dos combustibles. Ahora este módulo tendría un solo tanque y los combustibles estarían separados por un solo dispositivo llamado separador común. Esta disposición presentaba una ventaja doble: deshacerse de un separador pesado y reducir el largo total del módulo. Pero también implicaba que dos líquidos a muy diferente temperatura estuvieran uno al lado del otro. Y el divisor era aproximadamente así de ancho. Este fue el problema más difícil que debimos resolver. Pero lo resolvimos porque los ingenieros pueden hacer cualquier cosa. Pero el gran problema de temperatura no era mantener aislados los dos combustibles líquidos fríos, sino evitar que hirvieran bajo el cálido sol de Florida. Al principio aislábamos el tanque de hidrógeno líquido mediante un aislante en forma de panal. Lo poníamos en una enorme cámara de vacío y quitábamos el aire al panal hasta que apretara firmemente el metal y dejábamos que el adhesivo actuara. Pero en toda esa época tuvimos problemas con este aislante porque se desprendía de la nave. Los ingenieros advirtieron que estaban haciendo algo mal. Para solucionarlo necesitarían ayuda de expertos. Tablas de surf. Estábamos fabricando el vehículo en Seal Beach, en el sur de California. Y allí se practicaba mucho surf. Y supimos que los surfistas usaban aislante de panal para fabricar sus tablas y eran muy hábiles con este material. Y empezamos a contratarlos e hicieron trabajos espléndidos. El único problema con ellos era que en temporada de surf había mucho ausentismo porque se iban a hacer surf, pero fueron geniales y aportaron una destreza única al programa espacial, que creo que no valoramos en el momento, sino recién al final. El tercer módulo del Saturno V fue también construido en California, en la Douglas Aircraft Company. El tercer módulo tenía la misión de impulsar el Apolo hacia fuera de la órbita terrestre y ponerlo en trayectoria hacia la Luna. Entre los ingenieros que trabajaron en él estuvo Don Brinca. Para nosotros, el tercer módulo en Douglas fue uno de los más grandes que construimos. Tenía 6.6 metros de diámetro. Como ocurrió con todas las partes del Saturno, las pruebas fueron fundamentales para eliminar problemas que habían sido pasados por alto. Nos estábamos preparando para probar el tercer módulo. Y yo era el director de pruebas, el responsable de todos esos operativos. Estaba sentado en la sala de control, monitoreando todas las otras funciones, verificando si había algún problema y siguiendo la cuenta regresiva. El módulo estaba totalmente cargado y presurizado. Estábamos avanzando satisfactoriamente, hasta que momentos antes de la ignición, falló un componente. No era difícil ver que algo estaba mal, porque tembló el piso, todo se sacudió, las pantallas se pusieron en blanco y supimos que había pasado algo grave. Ver todo eso nos produjo un sobresalto muy grande. Y nos imaginamos lo difícil que sería solucionarlo.
Cuando se apagó el incendio, el equipo dio comienzo a una minuciosa investigación. La atención pronto se centró en una esfera metálica que contenía helio presurizado. En el proceso de analizar y buscar fallas, notamos que una de estas esferas solo encontramos una mitad de ella. Y eso fue una pista importante para averiguar qué generó la explosión. Ahí sacamos la conclusión de que la esfera se abrió. Hicimos una serie de pruebas y descubrimos que se había utilizado un material equivocado para soldar las semiesferas. Vimos que bajo presión se abrían. Fue un verdadero desafío para el plantel de ingenieros. Horas muy largas y estresantes porque había que averiguarlo cuanto antes. Tuvimos una falla en el módulo 3 y sin él no podríamos llegar a la Luna. Douglas no fue la única compañía que tuvo problemas con las soldaduras. La soldadura era el mejor método para construir el Saturno V. Era mucho más liviana que los remaches, pero se necesitaban cientos de metros de soldadura, y esto mostró ser un verdadero problema para los ingenieros como Bob Schwinghammer. No pudimos soldarla por semanas, y no dejaban de decirme que si no solucionábamos ese problema, no habría ningún Saturno V. Para ahorrar peso, variamos el grosor del metal desde la punta hasta la cola. Y soldar dos partes de distinto grosor te da un patrón de flujo de calor diferente que dificulta mucho la soldadura. Y teníamos que desarmar los soldadores y rediseñarlos nosotros mismos. Surgía una cosa tras otra. Solucionabas un problema y aparecía siempre otro nuevo. Era un terreno desconocido. Nunca nadie había tenido que hacer algo así. Entonces buscábamos maneras de hacerlo. Con tiempo y perseverancia, los ingenieros astronáuticos resolvieron un problema tras otro. Pero el tiempo era un lujo que el programa Apolo no podía darse. En los comienzos del programa Apolo, la NASA advirtió que tendría que acelerar dramáticamente el desarrollo del Saturno V para cumplir el objetivo de llevar un hombre a la Luna al final de la década. Los directivos de la NASA habían propuesto suprimir una de las misiones que von Braun había propuesto inicialmente y llevar a cabo lo que después se llamó Concepto OLAP. Eso significaba tomar todos los módulos y llevarlos a cabo Kennedy, apilarlos, poner uno encima del otro y llevar adelante la prueba. El riesgo del OLAP es que si fallaba algo, cualquier parte, perderíamos el vehículo. Sin embargo, para el verano de 1966, los componentes del Saturno V estaban llegando al Centro Espacial Kennedy, preparados para su primer vuelo de prueba OLAP. Para armar el enorme cohete, la NASA había construido un gigantesco hangar, el edificio de ensamble de vehículos. La escala me abrumaba. Para un ingeniero esto era estar cerca del cielo. Es más tecnología de la que jamás imaginaste, toda junta en un mismo lugar. Entrabas en el edificio y era como estar en una cueva gigante. No sé de qué otro modo explicarlo. Sentías un impulso incontrolable de mirar hacia arriba y averiguar qué había en el techo de esa construcción. Y mirabas cada vez más arriba y terminabas con la cabeza casi hacia atrás porque ese edificio tenía 150 metros de altura. Había momentos en que las condiciones atmosféricas eran tales que generaban neblina o llovizna dentro del edificio. Casi tenía su propio clima. Apilar los módulos del Saturno V en el interior del edificio de ensamble de vehículos fue una increíble hazaña de ingeniería en sí misma. Capacidad máxima, 250 toneladas. Las grúas más grandes colgaban de la punta del edificio. Eran grúas de 250 toneladas, pero tenían la capacidad de alzar ese peso a un ritmo tan lento como 2 milímetros por minuto.
Es una velocidad imperceptible a simple vista. Y uno de los ejemplos que usaban para describir la capacidad de esa grúa era que se podía colocar un huevo debajo de un módulo o de algo muy pesado y hacer bajar la grúa tan despacio que podía apretar el huevo de tal manera que no podías moverlo, pero que no lo rompía. Para unir los dos módulos, tuvieron que alinear los tornillos con exactitud horizontal y verticalmente, y luego hacer descender el módulo muy lentamente para que los tornillos no se dañaran durante el ensamble. El cohete totalmente armado medía 108.9 metros de alto y pesaba más de 200 toneladas sin combustible. 9 de noviembre de 1967. Por fin, después de media década de logros tecnológicos, el Saturno V estaba preparado para su primera prueba OLAP sin tripulación. El vuelo sería llamado Apolo 4. Fue un momento de tensión porque los que habíamos trabajado en cada módulo temíamos que, si no probábamos primero cada módulo individualmente, algo resultara mal. Las pruebas hasta entonces habían sido exitosas. Por eso teníamos motivos para creer que todo saldría bien. Pero siempre puede surgir algo que nadie previó. Recuerdo que lo miré y pensé, Dios, mira lo que hicimos. Lo construimos y lo tenemos listo para despegar. Y quizá tiene 1 millón de partes y tienen que funcionar todas al mismo tiempo. Hydrogen tank in the second stage now pressurizing. T-minus 60 seconds and counting. T-minus 60. Estaba maravillado por lo que pasaba, porque veía que no solo mis motores F1 eran importantes, sino muchos otros sistemas pasaron por experiencias parecidas. Y todos tenían sus incógnitas y sus equipos que habían tenido que trabajar a la perfección para que el vehículo funcionara. T-minus 50 seconds and counting. We have transferred to internal power. The transfer is satisfactory. Al acercarse el momento de la ignición, tratas de repasar mentalmente todas las cosas que supones que deberían verificarse otra vez. Me parece que esto está bien, sí, tiene que estar bien. Lo revisamos muchas veces. Sabíamos que avanzaba la cuenta regresiva, la hora supuesta de despegue, así que estábamos paralizados en la plataforma. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 5, 4. We have ignition. All engines are running. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. The tower has been cleared. The tower has been cleared. Y lo veíamos moverse muy despacio y decíamos, Dios, ¿qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Queríamos persuadirlo. Vamos, despega. Pensábamos, Dios, son miles de toneladas y se mueven tan despacio que parece que se va a caer. La onda expansiva avanzaba por el agua. Venía hacia nosotros. Era impresionante. Nunca había sentido tanta potencia ni tanta energía a esa distancia. Sentíamos que el suelo temblaba como en un terremoto de California. Era absolutamente increíble. Parecía que esa fuerza nos iba a derribar. Escuché a algunas mujeres gritar. ¡Oh! 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 Y luego aplausos. Fue el comienzo de una nueva era del vuelo espacial. Con 5 motores devorando 15 toneladas de combustible por segundo para generar 160 millones de caballos de potencia, el Saturno V, de 3.000 toneladas, se elevó hacia el cielo.
Estaba muy nervioso en el momento final de la ignición y el comienzo del despegue. Y arrancó bien y fue maravilloso. Y después me preocupé por lo que pasaría cuando se agotara el primer módulo. ¿Arrancaría el nuestro? Y mirábamos los datos, y mirábamos los datos, y mirábamos los datos. Creo que no respiré por 8 minutos y medio. Dejamos el módulo interior sin problemas. Encendimos los motores J2 y empezaron a propulsar. Y dijimos, funciona, funciona. Eso es lo que pensamos. Cuando el centro de combustible indicó que se acabó, se encendió el S-4B y arrancó. Y para mí, estaba todo cumplido. Mi parte estaba cumplida. El Apolo 4 había sido un vuelo casi perfecto. De repente, el objetivo del presidente parecía estar mucho más cerca. Tras el éxito del Apolo 4, la segunda prueba OLAP de Saturno V, el Apolo 6, fue organizada para abril de 1968, 5 meses después. Quienes lo habían construido se sentían seguros. Pensamos, sentémonos y relajémonos, porque no puede surgir ningún otro problema. Hicimos la prueba OLAP y voló perfectamente, sin problemas. Mark, 1 minute 25 seconds, pass through max Q, still looking good. Cuando el Apolo 6 despegó, parecía que la misión mostraría otro desempeño impecable. Telemetry data intermittent at this time, standing by. Pero menos de 2 minutos después del comienzo, la situación empeoró gravemente. Los motores estaban en marcha y vibraban, y esperábamos que vibraran. Y estaban unidos a una estructura de propulsión, y los motores acudían a esta estructura y la hacían vibrar. A los pocos segundos la vibración incrementó y empezó a recorrer todo el largo del cohete. Si tienes mala suerte y la oscilación en la cámara de propulsión se pone en sintonía con la vibración del tubo, ambas tienden a amplificarse una a otra. El cohete estaba experimentando un fenómeno llamado resonancia. Un ejemplo es la cantante de ópera y el vaso de vino. Cuando la cantante emite una nota que tiene la misma frecuencia a la cual vibra el vaso. Si no la controlas, la resonancia es capaz de destruir aquello que está resonando. Y todas estas vibraciones se unieron y generaron una enorme onda que recorría toda la nave. Si adentro hubiese habido astronautas, habríamos tenido que abortar la misión por el nivel de vibración que había allí. Al finalizar la combustión en el primer módulo, la vibración se interrumpió. Pero los problemas con el Apolo 6 recién comenzaban. Flight Econ. Water boiler's okay and the cabin's holding in 6. Roger, GNCIU. Oh, we're looking pretty good last time we had data here, flight. A los 4 minutos y medio de comenzada la combustión en el módulo 2, el puesto de control observó que un motor J2 empezó a decaer. Lo único que sabíamos era que la presión de la cámara de uno de los motores, fuera de borda, estaba decayendo, disminuyendo. No teníamos idea de por qué, pero estaba fallando y la presión de la cámara empezó a oscilar y al final el motor se apagó. A los pocos segundos de haberse apagado el primer motor J2, otro J2 se detuvo. Flight booster, go. We've lost engine 2 and engine 3. You've lost the engines? That's affirmative. Roger. Por lo tanto, quedamos con solo 3 motores en el segundo módulo, el cual requería 5. La gente de propulsión decía, por Dios, ¿ocurrió eso? Algo así. Parecía que iba a ocurrir lo impensable.
Iban a perder todo el Saturno. Entonces, el módulo, al faltarle 2 motores, en lugar de seguir su trayectoria original, se inclinó y terminó avanzando casi paralelo a la Tierra. Y procuraron enderezar la trayectoria con los 3 motores que quedaban. Flight Booster 2, we seem to have good control at this time. Roger. Guidance system perform anomaly, Flight. Roger, you sure, Booster? Con dificultad, el Apolo 6 retomó finalmente su trayectoria. Trajectory is go. Roger. De inmediato surgió la inquietud. Estábamos muy desilusionados y sabíamos que deberíamos luchar por diagnosticar el problema y solucionarlo antes del siguiente lanzamiento. El efecto de la resonancia resultó relativamente fácil de solucionar. Lo que hicimos en los módulos siguientes fue poner lo que llamamos un acumulador, que no es más que un amortiguador como los que tienen los automóviles. Pusimos el acumulador, que no es más que un recipiente de presión, y solucionamos el problema. ¿Pero qué pasó en el segundo módulo? ¿Por qué de repente fallaron 2 motores? Al analizar los datos, descubrieron que la falla ocurrió en un pequeño tubo flexible que vertía combustible en el multiplicador de chispas. El multiplicador de chispas era una parte fundamental de los motores del Saturno V. Como una bujía encendía el combustible proveniente del tubo flexible, el cual a su vez encendía el motor principal. Durante el vuelo del Apolo 6, el tubo que suministraba combustible a la bujía se rompió. Sin combustión, el motor J2 empezó a fallar y luego dejó de funcionar completamente. Fue una falla que los ingenieros nunca habían visto, a pesar de todas las pruebas. Cuando lo probábamos aquí, se formaba hielo, porque el hidrógeno estaba muy frío y se congelaba y hacía que el tubo quedara rígido. Pero cuando uno ingresa en el espacio, allí no hay humedad. Entonces no se forma hielo y no hay nada que amortigüe la vibración del multiplicador. La vibración hizo que el tubo se flexionara y se rompiera. Vimos que, si era rígido en la Tierra, no debía ser flexible en el espacio. Entonces le pusimos un tubo rígido y solucionamos el problema. ¿Pero por qué el segundo motor se detuvo tan repentinamente? El hecho de que el segundo motor se detuviera solo, sin ninguna otra manifestación, fue una gran sorpresa. En el momento en que se detuvo, ignorábamos que algo estuviera fallando en él. En realidad estaba funcionando correctamente. El motivo de la falla fue un poco bochornoso. La computadora detectó que había un problema en un motor. Entonces le ordenó apagarse. Pero la indicación nunca llegó al motor al cual se le había roto el tubo, pero sí llegó a uno que estaba funcionando perfectamente. No lo advertimos, pero las conexiones de esos 2 motores estaban cruzadas. Un error tonto casi hace fracasar el vuelo de prueba Apolo 6. Pero al menos la reparación fue fácil. Y lo que hicimos fue acortar los cableados para que no pudieran quedar cruzados. Eso fue lo que hicimos. El casi fracaso del Apolo 6 llegó en mal momento. En 1968, la posibilidad de que Estados Unidos fuera superado por los soviéticos era todavía muy real. La NASA sintió que no podían atrasarse más. El tercer vuelo del Saturno V transportaría astronautas no para orbitar la Tierra, como todos esperaban, sino para orbitar la Luna. En diciembre de 1968, apenas más de un año para el final de la década, la carrera a la Luna se tornaba dramática. A pesar de casi haber perdido el Apolo 6, la NASA seguía adelante con el Apolo 8, el tercer vuelo del Saturno V, y el primero en llevar tripulación. El Apolo 8 fue otra jugada atrevida, porque aún había posibilidades de que surgiera otro problema. Pero en la NASA creían que estábamos preparados y nosotros también. Por eso creo que fue un paso que había que dar si queríamos llegar a la Luna.
Estábamos decididos a llevar adelante el vuelo Apolo 8 y dedicamos horas y horas y horas a hacerlo realidad. Me iba a trabajar como a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 8, 9 o 10 de la noche. Y a esa hora mis hijos ya dormían. Mi esposa quizá ya no me hablaba. Creo que la mayoría de nuestras esposas pensaba que teníamos un amante. Y era cierto, era este lanzamiento. Después de años de esfuerzos y pruebas, era hora de que los ingenieros pusieran su vehículo en manos de astronautas. Frank Borman, Bill Anders y Jim Lovell fueron la tripulación elegida para el Apolo 8. Ahora los ingenieros comprendían que había vidas humanas en juego y para algunos fue una realidad inquietante. Cuando llegó el momento de lanzar astronautas, nos surgieron todos los miedos y preocupaciones. Hasta entonces nos habíamos preocupado, pero sabíamos que no había vidas humanas en peligro. Y de repente, cuando llegó el vuelo de prueba final, nos dimos cuenta de que había 3 vidas que dependían de si tú y tu equipo habían trabajado bien y sabían lo que hacían. Y nunca voy a olvidar cuando me reuní con Frank Borman. Cuando nos reunimos y de repente me abrumó la idea de estar comprometiendo la vida de estos 3 astronautas. Por eso, durante mi exposición, quizá no me mostré demasiado seguro. Y Frank Borman percibió eso. Y cuando hicimos la pausa para almorzar, me tomó del hombro al salir de la sala y dijo: Sonny, ustedes trabajaron lo mejor que pudieron. Seguimos el programa y entendemos lo que pasa. Conocemos los riesgos y estamos preparados para enfrentarlos. No sufras, estamos dispuestos. Y me sentí muy bien. Quizá haya sido mi mejor momento de todo ese programa. Recuerdo cuando me alejé del centro de control de lanzamiento y miré hacia la plataforma y el cohete no estaba. Y sentí como si hubiese perdido a uno de mis hijos. Fue una pérdida trágica para mí. Nunca volví a sentir eso en los siguientes lanzamientos. Pero esa vez una parte de mí despegó y cayó en algún lugar del Océano Índico. Tras dejar el primer módulo y el segundo, los astronautas dependían del tercero. Su primera tarea era ubicar el Apolo en una órbita estacionaria, a unos 350 kilómetros de la superficie terrestre, y luego llevarlo a la Luna. Mientras el tercer módulo orbitaba la Tierra y se hacían las verificaciones, había que reencender el motor. Esa maniobra se llamaba inyección translunar. Y fue un momento de mucha tensión, porque todo el programa dependía de ese arranque. La inyección translunar fue inquietante para todo el equipo.
Sinceramente, fue un momento de tensión, porque dependíamos del encendido en el momento preciso y de que quemara combustible durante el tiempo necesario para darnos la velocidad que necesitábamos para llegar bien a la Luna. Una vez efectuada con éxito la inyección translunar, la tripulación dio comienzo a su crucero de 3 días a la Luna. La tarea del Saturno V estaba concluida. Para cada misión Apolo de 2 semanas, el cohete propulsó durante menos de 15 minutos. Pero para quienes lo construyeron, el viaje duró casi una década. Y esos años quedarán en su memoria mientras vivan. Ya tengo 94 años, pero aún recuerdo con cariño la época en la que trabajamos en el programa Apolo 7 con Wernher von Braun. Fue un gran momento de mi carrera. Algunas soluciones que dimos a algunos problemas fueron tan elegantes que a veces se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso, así resolvimos el problema y lo resolvimos muy bien. Fue una idea tan increíble que el hombre pudiera salir del planeta e ir a la Luna. A la Luna que el hombre miró durante miles de años. Y estuvimos allí.